Capítulo 4. Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos Justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. Les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione, y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes, y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea, y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Además, díganle a Arquipo: asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Firmo mi propio saludo de puño y letra, Pablo. Recuerden que estoy en cadenas. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Audioescuelasabática.com. Miércoles 27 de octubre. Juzgad justamente. Como creyentes, hemos sido llamados a reflejar el carácter de Dios. Pablo escribió: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas capítulo 4, verso 19. Después de todo, originalmente habíamos sido hechos a imagen de Dios. Génesis capítulo 1, verso 27. Una imagen que luego el pecado desfiguró. Y como vimos cuando Moisés habló del poder y de la majestad de Dios, también dijo que Dios no aceptaba sobornos y que se preocupaba por los débiles y los marginados. Dios hace esto, por lo tanto, nosotros también debemos hacer lo mismo. Escucha los siguientes pasajes de Deuteronomio. ¿Cuál es el tema común entre todos ellos? Deuteronomio capítulo 1 verso 16, capítulo 16 verso 19, capítulo 24 verso 17, capítulo 27 verso 19. Deuteronomio capítulo 1 verso 16.
Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: Oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Deuteronomio capítulo 16, verso 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Deuteronomio capítulo 24, verso 17. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Deuteronomio capítulo 27, verso 19. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: Amén. Es casi proverbial el hecho de que los débiles, los pobres y los marginados no obtengan el mismo tipo de justicia en la mayoría de los tribunales humanos que quienes tienen dinero, poder y conexiones. No importa el país, la época, la cultura, ni cuán elevados sean los principios de justicia y equidad consagrados en constituciones o leyes o lo que sea. La realidad sigue siendo la misma. Los pobres, los débiles y los marginados casi nunca obtienen la justicia que otros reciben. Por eso es notable lo que el Señor mismo estaba diciendo aquí. Esta injusticia, que está en todas partes, no debe cometerse en Israel entre el pueblo de Dios, los que lo representan ante el mundo. En cierto sentido, para usar un término de la era moderna, el Señor quería que hubiera igualdad ante la ley en el antiguo Israel. Pero esto va más profundo que un asunto de mera jurisprudencia. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico capítulo 19, verso 2. Ellos sabían quién era el Dios verdadero. Tenían las formas correctas de adoración y daban las ofrendas correctas. Esto está bien, pero en definitiva, ¿de qué servía todo eso si maltrataban a los débiles y a los pobres de entre ellos? Vez tras vez, en los escritos de los profetas, el Señor critica a los opresores de los pobres y los necesitados de Israel. ¿Cómo ser santo y maltratar a los demás al mismo tiempo? No se puede, sin importar cuán estricta sea la adhesión a los ritos religiosos correctos. Escucha Amós capítulo 2 verso 6, capítulo 4 verso 1, capítulo 5 verso 11, Isaías capítulo 3 versos 14 y 15, capítulo 10 versos 1 y 2 y Jeremías capítulo 2 verso 34. ¿Qué dicen los profetas que refleja lo que el Señor había advertido sobre el antiguo Israel? Estas palabras, ¿qué nos dicen a nosotros hoy? Amós capítulo 2, verso 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Amós capítulo 4, verso 1. Oíd esta palabra, vaca de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Amós capítulo 5, verso 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Isaías capítulo 3 versículos 14 y 15. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 10 versos 1 y 2. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía.
para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Jeremías capítulo 2, verso 34. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado.